Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. El título de hoy es El hombre y la voluntad de Dios. Y creo que para ninguno de nosotros es un secreto que la voluntad de Dios frecuentemente es misteriosa, ¿verdad? Es misteriosa y lo es así porque Dios no nos quiere revelar, por así decirlo, las cosas como Él piensa o como Él siente. Más bien, creo que la voluntad de Dios es inescrutable, como lo dice su palabra, porque su sabiduría, hermanos, es infinita. Así que para Él frecuentemente, por no decir siempre, Él lleva a cabo sus propósitos de una manera que dista mucho de la forma como tú y yo llevaríamos a cabo los mismos propósitos. De hecho, el Señor ha revelado con claridad y reveló con claridad a uno de sus profetas, Isaías, que le dijo: mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, vuestros caminos. Y no es porque Dios quiere andar en oposición a nosotros. Es que nuestra sabiduría, hermanos, es tan limitada, es tan finita y tan caída también, incluso podemos decirlo, que Él no pudiera trabajar de la misma manera. Por eso es que es muy diferente la voluntad de Dios a la nuestra. Imagínate por un momento esto. Dios planifica todo lo que ha de acontecer conforme a su propósito eterno. Ahora, detente por un momento en eso, que Dios planifica todo lo que ha de acontecer con un plan eterno. Y piensa cómo yo puedo comenzar incluso a entender un plan, no solamente que comenzó antes de la fundación del mundo, porque así lo hizo Dios, sino que lo lleva desarrollando Dios todo, y toma en cuenta toda la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, dice también el salmista. Llevó todo un evento, todo lo que ha de acontecer conforme a ese plan, hermanos, desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros no podríamos entender todo esto. Un plan que involucra billones de personas, billones de obstáculos, billones de propósitos, múltiples generaciones, cientos de naciones también que están involucradas en ese plan de Dios eterno. Un mundo de la luz ciertamente que avanza y un mundo de tinieblas que se opone, para no terminar la lista prácticamente interminable de lo que Dios ha hecho, de todo lo que la voluntad de Dios implica en este caso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Él hace interactuar para que al final de los tiempos todo eso que yo acabo de decir, hermanos, sea el cumplimiento de su propósito de Dios? ¿Cómo puede una mente humana comprender algo tan complejo como lo que acabo de decir yo? No lo podemos comprender. Por eso decía: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora, no hay duda de que hay una parte de la voluntad de Dios que está revelada, que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? En la Biblia que nosotros tenemos en múltiples versiones, en múltiples idiomas, ¿sí? Pero hay una parte de la voluntad de Dios, o la mayor parte de la voluntad de Dios, que está escondida a nuestro entendimiento. De hecho, Él mismo revela en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que dice de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Fíjense cómo dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, aquellas cosas que Dios entiende que yo necesito obedecer, ¿dónde están? Están reveladas en su palabra. Porque yo no podría conocerlas de otra forma, pero hay otras cosas que nosotros llamamos
misterios de Dios, que Dios no ha revelado, porque incluso si lo hiciera, nosotros ni siquiera podríamos entenderlo. En este versículo, en este tan solo versículo, me ayuda a entender que hay cosas reveladas de la voluntad de Dios y que hay cosas no reveladas de la voluntad de Dios. Ahora, nuestro problema no radica cómo nosotros regular pensamos en la voluntad de Dios que no conocemos. Porque nosotros podríamos decir, bueno, Dios, y nos rascamos la cabeza, ¿no? Diríamos, ¿y cómo sería eso? ¿Y cómo será eso? ¿No? Si yo supiera cuál es la voluntad de Dios, así nada más nos quedamos. Eso no es el problema. El verdadero problema es que conociendo la voluntad de Dios, o sea, la palabra de Dios, conociendo esa voluntad de Dios revelada, no la obedecemos. De manera que si Dios nos revelara más voluntad, no hubiera más obediencia, hubiera la misma rebelión en contra de Dios. ¿Sí se dan cuenta de esto? Mucha gente quiere encontrar cosas allí más ocultas y más ocultas, si lo revelado ni lo cumple, si lo que está aquí en la palabra no lo cumple. Dios daría más, no habría más obediencia, habría la misma rebelión en el hombre. La voluntad de Dios pudiera ser definida, si usted tiene donde anotar, como aquel atributo de nuestro Dios por medio del cual Él aprueba y determina cada evento que ha de acontecer. Vuelvo a decirlo, la voluntad de Dios pudiera ser definida como aquel atributo de nuestro Dios por medio del cual Él aprueba y determina cada evento que ha de acontecer. Ahora, la aprobación de Dios no implica la santificación de Dios hacia el hombre. La aprobación de Dios no implica la santificación. Por ejemplo, Dios no santificó la caída de Adán y Eva. Él no la santificó, pero Él la aprobó la caída. Y vamos a entrar en los detalles de la voluntad de Dios que ha sido decretada, aquello que Él ha decretado, y la voluntad de Dios, por otro lado, es permisiva. Algo Él decreta y algo Él permite. Pero la santificación, cuando cayó a Adán y Eva, Él no santificó esa caída, pero Él la aprobó. Es una voluntad, diríamos, soberana, perfecta, por medio de cual Él ordena todo lo que tiene que ver con Él y todo lo que tiene que ver con su creación. Todos los eventos en los cuales tú te encuentras en el día de hoy, llamemos aflicciones, ya vemos escaseces, ya vemos también bendiciones, llamemos provisiones. Todos los eventos en el cual tú te encuentras hoy a lo largo de tu vida han formado parte de la voluntad de Dios, ya sea por decreto o de forma permisiva. Y la razón en ambos casos ha sido la misma. Dios, lo he dicho en otras ocasiones, Dios orquesta lo que Él orquesta, decreta lo que Él decreta, permite lo que Él permite, porque Él entiende que al hacerlo de esta forma, ¿sí?, es la mejor manera de Él obtener los propósitos detrás de los cuales, ¿sí?, Él ha estado todo el tiempo llevando a cabo su voluntad, su propósito. Y esto incluyó la caída de Adán y Eva. Ustedes dirían, wow, ¿por qué? Si hubiera habido un mejor plan, hermanos, que permitir la caída de Adán y Eva, ese plan, si hubiera otro plan, estuviera en efecto en el día de hoy, estuviese caminando. Por eso es que la voluntad de Dios es un misterio inescrutable. Es algo que nosotros no podemos infiltrarnos y saber por qué. Escucha ahora lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 33 al 35. Pablo entendía
precisamente esos misterios del Señor. Esos misterios que decía Pablo en Romanos 11, 33, 35, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién, hermanos? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién? Nada ha ocurrido desde el principio de la creación, hermanos, hasta el día de hoy sin que Dios lo haya permitido. Y eso incluye los pajarillos que hoy caen al piso desde una rama y mueren. No hay nada que se salga del control de Dios. Y la permisividad de Dios tiene que ver con alcanzar precisamente sus propósitos, que al final del camino sea perfecto eso, hermanos. De manera que los hijos de Dios no debemos temer a la voluntad de Dios. ¿Cuántos temen a la voluntad de Dios? No deberíamos jugar a la voluntad de Dios. No deberíamos trivializar a la voluntad de Dios. Pero tampoco deberíamos rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. Quiero que recordemos que nuestra rebelión, nuestra ingratitud, nuestra insatisfacción, nuestras quejas no van a cambiar la voluntad buena que dice y que es agradable y que es perfecta de nuestro Dios para conmigo. No vamos a cambiar nada. Aunque pataleemos, aunque chillemos, nos arrodillemos, Señor, Señor, y hagamos tanto eso, hermanos, no vamos a cambiar la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Yo necesito reconocer esto, porque me va a ayudar a entender, o por lo menos me va a ayudar a vivir en medio de la voluntad de Dios, hermanos. De lo contrario, vamos a vivir como frecuentemente vivimos, insatisfechos, frustrados, airados, en continua rebelión. ¿Cómo está, hermano? Pues aquí sobreviviendo. ¿Cómo está, hermano? Pues ya, ¿qué me queda? ¿Insatisfechos? ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos metidos en el plan de Dios. Y peor aún, vivimos cosechando las consecuencias de esa rebelión continua por el fruto de esa ingratitud, hermanos. El texto que vamos a leer, que ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo entramos al texto? Todavía no comienzo, esta es pura intro. El texto que vamos a entrar en el día de hoy, en su segunda parte de lo que vamos a leer el día de hoy, revela con cierta claridad, hermanos, lo difícil que hace ver a veces cómo discernir la voluntad de Dios. Porque vamos a encontrar al apóstol Pablo que recibe una revelación de Dios, la entiende de una manera, y nos vamos a encontrar con unos discípulos que reciben, nos vamos a encontrar con unos discípulos y unos que otros profetas, ¿sí? Y un grupo de discípulos que por el Espíritu de Dios reciben una revelación de Dios y la entienden de otra manera. Y ver por qué el texto habla de lo que de todos estos personajes hablaron, que por medio del Espíritu lo hicieron. Así que alguien te dice que encontrar la voluntad de Dios es fácil, hermanos. Remítelos a este pasaje que vamos a leer el día de hoy. Cuando te dicen, no, es fácil encontrar la voluntad de Dios, es fácil hacerlo, remítelo a lo que vamos a leer hoy. Así es que entremos en acción. Veamos en Hechos capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. ¿Ya lo tienen? Después de separarnos, ¿de quién se separaban? ¿Se acuerdan que en la lección anterior estaban con los ancianos de Éfeso?
Estaban ahí en la playa, oraron, lloraron, se abrazaron y demás. Después de separarnos de ellos, de esos ancianos se está refiriendo, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta la tierra, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, ¿qué dice? Oramos. O sea que era una iglesia antiguamente que ellos acostumbraban mucho el orar. Versículo 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a todos los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, o sea, ¿se acuerdan de los 7 que oraron para servir las mesas? Bueno, él era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, o sea, vírgenes, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ya lo conocía Pablo también, Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atando los pies y las manos, dijo: esto dice, ahí estamos hablando, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien fuese este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, o sea, ahí está incluyendo Lucas y todos los discípulos, y Agabo y las profetisas y Felipe, le rogamos todos, ¿sí?, todos los que estaban en aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad ¿de quién? Del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y viniendo también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Ahí tú tienes lo que acabo de explicar, el misterio de la voluntad de Dios. La semana pasada vimos una conversión que Pablo tuvo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Así que el texto de hoy comienza diciendo: después de separarnos de ellos, está hablando de esos ancianos de la iglesia de Éfeso con sus familias, que estaban en la playa arrodillados, donde lloraron, pero también oraron a Dios. El texto dice que después de separarnos, en el original es mucho más enfático esta palabra. Es como que después de arrancarnos. Es cuando tienes una relación simbiótica con alguien y de repente te arrancan de eso. Es lo que sintieron los ancianos de Éfeso con Pablo. Ellos sabían que no iban a volver a ver a Pablo
amaban mucho a Pablo y casi tuvo que, por así decirlo, se tuvo que despegar de ellos para que finalmente se subiera a la barca, y eso es lo que Lucas está tratando de comunicarnos, y eso fue lo mismo que vimos la semana pasada. Imagínate que por un momento, porque cuando vemos la historia, hermanos, necesitamos tratar de ponernos, ahora sí, en las sandalias de ellos, no zapatos, ¿no? Sandalias de aquellos que fueron los actores en esa época, porque de esa manera quizás pudiéramos enriquecer nuestro entendimiento cuando nosotros entendemos todo eso. Personas que tú amas entrañablemente, no es simplemente que tú las amas. Pues sí, hermano, pues ya me voy de la congregación porque tengo que irme a otro lugar. Y tú dices, bueno, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, hasta luego, bye, se acabó el asunto. No, personas que amas entrañablemente, ¿no? Y que tú sabes que es el último encuentro que tú vas a tener con esta persona. Es una despedida final, ¿sí? Que debes entenderlo así, que de este lado o nosotros aquí en la tierra, tú jamás vas a volver a ver a esa persona. Imagínate que lo abrazas, ¿sí?, para despedirte, y tú sabes que este es el último abrazo y esa es la última vez que tú vas a ver su rostro, que tú vas a tocarlo. Imagínate eso. Y creo que nosotros hemos pasado por esos momentos cuando se nos muere alguien, ¿no? Que lo abrazamos entrañablemente, nos despedimos porque amamos a esa persona, porque la queremos a esa persona, y ahí estamos como que no nos queremos separar de esa persona. Imagínate lo difícil emotivamente que sería ese momento cuando estaban en la playa. Para tú despegarte de una persona que amabas. Y eso es lo que Lucas está tratando de comunicarnos. Esta gente en verdad amaba a Pablo, hermanos. Luego ellos suben a la barca, Pablo y Lucas y algunos más, y comienzan a describir una serie de cosas acerca del viaje. El texto nos dice que ellos primero llegaron a un poblado llamado Cos, ¿sí? Y el día siguiente se fueron a Rodas. Todos esos lugares son islas que están ahí, y de ahí se fueron a Pátara, y ahí cambiaron su embarcación. Encontraron una embarcación que pasaba a Fenicia, y posiblemente era más rápido tomar eso para llegar a Jerusalén, ¿sí? Y llegaron después a Chipre. Luego entonces ellos se dirigieron a Siria y se embarcaron a Tiro, porque hay un cargamento que tenían que dejar ese barco, y ahí se quedaron por algún tiempo, en unos días, 7 días, dice allí en Tiro, con unos compañeros, con unos discípulos que estaban allí. Y en Tiro, Pablo recibe de parte de los discípulos la primera, diríamos por así, advertencia en esta parte de su viaje. Recuerden que ese es el tercer viaje misionero de Pablo, y él va de regreso a Jerusalén. Por muchos motivos, por múltiples motivos, él quiere regresar a Jerusalén en un día específico, en el día del Pentecostés, a llevar una misión de parte de Dios. Pero aquí hay una advertencia que él recibe ahí. Y él recibe la advertencia que no suba a Jerusalén. Pero lo más interesante es que él en el versículo 4, allí, que lo que leímos dice: y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo, ¿por qué, hermanos? Por el Espíritu. Fíjense cómo dice: y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. O sea que le estaban hablando: Pablo, por medio del Espíritu de Dios te decimos que no subas a Jerusalén. Parecía que Pablo, si sigue para Jerusalén, él está en desobediencia del Espíritu, porque los discípulos le están diciendo: por el Espíritu no subas a Jerusalén. Pero Pablo no desistió y iba. Entonces él como que estaba en desobediencia del Espíritu, y es lo primero que él escucha
y lo escucha precisamente en Tiro, allí donde él se estacionó. Sin embargo, Pablo había entendido que por el Espíritu de Dios, él debería de ir a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que él vaya a Jerusalén o que no vaya? Porque por un lado, los discípulos de Tiro le decían que por el Espíritu no subiese a Jerusalén. Y Pablo tenía la encomienda del Espíritu que fuera a Jerusalén. Eso es complicado, hermanos, porque parecía que por el Espíritu le está diciendo una cosa a una persona y otra cosa a otra persona. Y a veces nosotros como creyentes nos encontramos allí. ¿Se acuerdan de esto más o menos? ¿Sí? Mira, cuando se trata de dar alguna palabra, algún consejo para alguien, ¿cómo le decimos? Mira, yo creo que el Señor te dice así, haz esto así, haz esto así. Yo creo que el Señor, y la otra persona a quien tú le dice esa otra persona, yo creo que el Señor me dice que haga así y así, o sea, cosas diferentes. ¿Sí? ¿Ubican esto? Yo te digo que camines por esa vereda y dices, no, me ha dicho el Señor que camine por esta otra vereda. Y entonces, ¿a quién le haces caso? ¿O cómo haces todo esto? Ellos se despidieron y dicen el versículo 5 ahí: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Fíjate, todavía yo te digo por el Espíritu, tú dices que por el Espíritu nos reunimos en la playa y oramos. O sea, como que había 3 confirmaciones y cada quien seguía por su rumbo, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de esto, hermanos? ¿A cuántos nosotros no hemos aconsejado? Y no, mira esto así y así y toda la cosa. Ellos siguen por su rumbo y nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Ahora, fíjense que para ellos, como les dije, la oración era tan natural como para nosotros el respirar, hermanos. ¿Usted tiene conciencia de que respira? No, bueno, a veces, ¿verdad? A veces cuando nos sofocamos, nada más. Cuando nos sofocamos, entonces, ay, gracias Dios porque puedo respirar, ¿no? Pero si no, de una manera natural, nosotros respiramos. Ya no le decimos a nuestro cerebro, respira, manda las válvulas de respiración, abre las válvulas, nada, no, respiramos por vía natural. Bueno, para ellos, los discípulos, hermanos, la oración era tan natural para ellos. A nosotros se nos dificulta muchas veces orar. Los jueves hay reunión de oración, ¿por qué no se conectan? Sin embargo, nos quedamos, o por lo menos yo me quedo con la impresión de que esta iglesia primitiva, orar era tan natural, hermanos. Era tan natural para ellos orar. Y realmente nosotros tenemos un mandato de la palabra del Señor que dice orad sin cesar. Y lógicamente no nos está llamando simplemente a vivir orando, pero sí se nos está diciendo a que deberíamos vivir bañando todo lo que hacemos y pensamos en oración, hermanos. Lo deberíamos estar bañando continuamente, lo que hablamos, lo que pensamos, nuestros planes, orando. Y la realidad, hermanos, nosotros vivimos en un mundo convulsionado. Tu vida y la mía pasan por días, por semanas, meses en tribulación, en agitación, muchas veces en confusión, ¿verdad? En un desenfoque de no claridad en nuestras vidas, de falta de dirección. ¿Te ha pasado eso, hermanos? A mí me ha pasado por experiencia. Y por eso nos invita a que tomemos la oración como algo natural, como algo que nosotros necesitamos el respirar. Por esta razón es suficiente para vivir orando sin cesar, hermanos, como nos dice la palabra del Señor.
Pablo se embarca entonces, llega a Tolemaida y ahí pasaron un día y al día siguiente arribaron a Cesarea. Cesarea era un puerto marítimo más o menos como a 100 kilómetros de distancia a Jerusalén, ya estaban próximos. Si ellos iban por caballo, pues se aventaban como un día y medio. Si ellos iban caminando, se aventaban hasta 3 días de allí, de Jerusalén, de Cesarea a Jerusalén. Dice que llegaron allí con sus acompañantes y en Cesarea se produce un evento interesante, hermanos, en donde se hospedaron en la casa de Felipe. Si hay algo que sale a relucir de una manera clara en esta historia de la iglesia primitiva, también es la hospitalidad. Quédate en mi casa, hermanos, a dormir, ¿no? Quédate en mi casa. La hospitalidad. ¿Qué quieres? ¿Quieres algo de cenar? ¿Quieres algo de comer? Ayer decíamos, ¿verdad? Voy a ir a tu casa la próxima semana. Dime qué día. No, pues no sé todavía, pero no, dime qué día, porque el quehacer, el aseo, o sea que a nosotros nos han rechazado bueno, no tanto nos han rechazado, sino nos han cambiado el lugar de destino porque tienen sus casas, quién sabe cómo, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo? Bueno, en el caso de la iglesia primitiva, la hospitalidad de ellos era también algo importante allí. En este caso, Felipe, el evangelista, tiene 4 hijas doncellas, o sea, vírgenes, que profetizaban ellas. Felipe es el evangelista, era uno de los 7 hombres que habla en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles asignaron a 7 varones de buen testimonio para encargarse de las mesas. ¿Se acuerdan de él? Felipe es el que lleva el evangelio a Samaria, posteriormente lo lleva a Cesarea, en donde ahora él vive. De ese entonces, cuando lo asignaron como para servir las mesas, hasta ahora donde hospeda a Pablo y a todos sus acompañantes, ya han pasado 20 años, hermanos. Y eso te da una idea de todo el tiempo que llevamos recorriendo este libro de los Hechos. Ya llevamos 20 años. Lo que nosotros hemos hecho en meses, ellos lo hicieron en 20 años hasta ahorita. Acuérdense que la historia del libro de los Hechos recorre un periodo de 30 años más o menos. Para ese entonces, para el capítulo 21, ya llevamos 20 años aquí. Y ahora resulta que mientras Pablo está en la casa de Felipe, baja un profeta de Judea de nombre Agabo, ¿sí? Pablo y Agabo quizás, o más bien, sí se conocían. Quizás ustedes no recuerden, pero en Hechos capítulo 11, Pablo y Agabo trabajaron juntos por una ofrenda para llevarla precisamente a Judea, porque el profeta Agabo había profetizado que iba a haber una hambruna en Judea y que los hermanos necesitaban una ayuda. Entonces Pablo y Agabo se juntaron para poder reunir esa ofrenda, reunir esos apoyos para llevarlos entonces a Judea. De manera que Pablo sabía exactamente quién era Agabo. Así que llega Agabo a la casa de Felipe y Agabo toma un cinto de Pablo, que Pablo tiene. Él se ata las manos y los pies a Agabo y les dice, bueno, así le va a pasar al dueño de este cinto, ¿verdad? Si va a Jerusalén, así le va a pasar. Quiero comentarles algo, que en la antigüedad era frecuente que los profetas de Dios actuaran la profecía. Tú encuentras, apúntenlo ahí, Primera de Reyes 11:30, al profeta Ahías, o Ahías, que es con H, donde él se cambia de ropa y él rompe su ropa en 12 pedazos, precisamente para ilustrar una profecía. ¿Cómo es que le iba a pasar al reino de Israel? Que se iba a dividir en 2,
donde salen las 12 tribus, ¿no? En 12 pedazos, la rompe. En esas 12 tribus después de la muerte de Salomón fue lo que pasó. De manera que esto que Agabo hace simplemente es similar a lo que él actúa su profecía. ¿Sí? ¿Sí me di a entender con esto, hermanos? En el versículo 12, que leímos en el capítulo 21 de Hechos, en el versículo 12, dice que los que estaban presentes, Felipe, las 4 hijas vírgenes profetizas, Lucas, Agabo, y Lucas usa el pronombre nosotros. Por eso es que él se incluye allí, y los otros discípulos escucharon a Agabo hablar cuando él les empieza a actuar su profecía y ata sus manos, ata sus pies y dice: el dueño de este cinto le va a pasar esto si va a Jerusalén. Y dice en ese versículo que le rogaron a Pablo que no fuese a Jerusalén o que no subiera a Jerusalén. Se lo dijeron los discípulos de Tiro en el versículo 4. Se lo dicen ahora a este grupo de discípulos que él tiene un poco más de peso porque se encuentra ahí Felipe, el evangelista, se encuentra Agabo, un profeta, se encuentra Lucas, que no fue discípulo, bueno, no fue apóstol, pero que tiene un gran peso porque ha vivido 20 años con Pablo en todos sus trayectos, en todo eso, tiene un gran peso. Y el versículo 12 checa que Agabo dice que por el Espíritu Santo, los discípulos de Tiro dicen que hablaron por medio del Espíritu Santo. Pablo dice que por medio del Espíritu Santo él va a Jerusalén. ¿Sí se dan cuenta de este problemilla que hay de entendimiento? ¿Tú crees que es fácil encontrar la voluntad de Dios, hermanos? ¿Usted cree que es fácil encontrar la voluntad de Dios? Por ejemplo, cuando hay que cambiar de trabajo. Por ejemplo, cuando hay que cambiar de escuela, cuando hay que cambiar de carrera, cuando hay que hacer un proyecto o no hacerlo, tomar un proyecto o no tomar un proyecto. ¿Usted creen que es fácil esto? ¿Buscar la voluntad de Dios? Regularmente nosotros eventualmente hacemos que decidimos lo que más me conviene. Pero nunca recurrimos a ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, por este te doy 10, pero por este te doy 20. ¿Cuál escoge usted? ¿El de 10 o de 20? No, pues el que más me conviene, ¿no? Bueno, mire, aquí hay un camión que lo lleva, no sé, aquí a Toluca y que hace media hora, pero aquí hay otro camión que sale aquí y que lo lleva a Toluca y que hace 1 hora. ¿En cuál se va? En el de media hora. ¿Sí o no? O sea, eventualmente nosotros siempre tomamos una decisión sin consultar a Dios, sin buscar la voluntad de Dios. Pablo había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 20, en los versículos 22 y 23, que en cada ciudad dice que el Espíritu Santo daba testimonio de que él en Jerusalén le esperaban cadenas y prisiones, cadenas y aflicciones, pero que siguiera a él. Pero por un momento dado, estos profetas, tanto de Tiro, tanto ahora en el versículo 11, Agabo, los discípulos, las profetisas, les dicen que por el Espíritu Santo no suba a Jerusalén. Y ahora él tiene, hermanos, lo que él necesita, y Pablo está convencido que por el Espíritu Santo él tiene que ir a Jerusalén. ¿Cómo lo haces cambiar? Tienes un apóstol en una posición, tienes a un profeta, profetizas, y Lucas que no fue apóstol como lo dije, pero tiene peso. Él escribió el Evangelio de Lucas, él escribió todo el libro de Hechos, ¿no? De una manera infalible. Hermanos,
Si hay algo que queda claro es que nuestro Dios es un Dios revelador, porque Dios ha revelado qué es lo que va a pasar en Jerusalén. A Pablo ya le había dicho que le esperaban prisiones y aflicciones, cadenas y aflicciones. ¿O no le había revelado eso a Agabo? También. ¿No le había revelado eso a los discípulos de Tiro en el versículo 4? También. O sea, Dios había revelado eso a ellos. No había incongruencia por medio del Espíritu Santo, como algunos dicen. No había incongruencia. Dios había revelado. Pero hermanos, ahí es donde está lo bueno de todo esto. Porque siempre Dios ha revelado lo que ha de acontecer. Ahora, la revelación de Agabo, la revelación de Pablo, cuando tú analizas, no difiere de nada. El problema no tuvo que ver con que Pablo haya recibido una revelación y Agabo recibió una revelación completamente opuesta. No fue así, no. Pablo recibe la misma revelación que Agabo. La dificultad no estaba en la revelación, la dificultad estaba en la conclusión con la que cada cual llegaba con esa revelación que había tenido. El grupo de Agabo decía no vayas, el grupo de Tiro decía no vayas, y Pablo decía sí voy. Es una conclusión, pero sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora Pablo no tiene dificultad en escuchar la revelación que él ya conocía, porque Pablo, diríamos, tiene un corazón sumiso, una mente sumisa, ¿sí? Sabe someterse a la voluntad de Dios y no anda en búsqueda de camino de menor resistencia. Es una inclinación natural. No subas a Jerusalén, ¿no? Tal vez le pudieron haber dicho no subas por este momento a Jerusalén, porque si tú vas van a reciar contigo. Mejor ve después del Pentecostés, que ya no habrá mucha gente, entonces recibirás menos cadenas, menos aflicciones, menos dolores. Y Pablo, como ya recibió esta conclusión, ya recibió la dirección de Dios, él no anda en búsqueda del camino de menor resistencia, porque es una inclinación nuestra, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a encontrar resistencia, somos como los ríos que se desvían, ¿no? Tú vas aquí, viene el río, ¿no? Y se topa con esta piedra, entonces el río viene para acá. El río no empuja. El río, como va, se viene. Así somos muchas veces nosotros. Vienen los problemas, vienen las aflicciones o vienen las tentaciones. Oye, te tengo esta propuesta de un trabajo mejor que el que tienes ahorita. Sí, pero es que Dios me trajo a este trabajo. Pero vas a ganar lo doble. Dios me trajo aquí a este trabajo. ¿Con el propósito de qué? Dios me trajo aquí porque Él me dijo que yo tengo que ser luz en medio de las tinieblas, yo tengo que predicarles aquí, pero acá no seas tonto, acá vas a ganar lo doble. No. Él estaba persistente, el apóstol Pablo. Cuando nosotros empezamos a encontrar resistencia, hermanos, nosotros lo más fácil es dejarnos guiar como ese río, dejarnos guiar por la corriente. Cuando encontramos cierta dificultad, concluimos que de una forma relativamente, ¿cuál es lo más rápido? ¿El que me lleva 1 hora a Toluca o el que me lleva media hora? Tal vez el que te lleva a 1 hora te está diciendo Dios, ve allí, porque vas a tener más chance de predicar mi palabra, porque vas a tener más chance de ser luz en toda esa hora. Porque te va a dar chance de que hables más tiempo con unas personas. Y concluimos nosotros qué es lo que más rápido, qué es lo que más me favorece, qué es lo que más me conviene en esta vía natural. Y Pablo no fue así. Pablo entendió el curso de lo que Dios le había revelado a él, se lo había confirmado con los discípulos de Tiro, se lo había confirmado con los discípulos ahora de Agabo, de Felipe, de las profetisas, de Lucas incluso allí.
convenciéndolo de que no pasara por ahí, no subiera a Jerusalén. El problema no era eso. El problema, ni tampoco Pablo buscaba con facilidad las cosas. ¿Sí me esperan? Imagínate cómo Cristo, camino a Jerusalén, camino a la cruz. La mente sumisa, como la de Cristo, como la de Pablo, somete sus deseos y toda su humanidad a los propósitos de Dios. Déjenme decirlo otra vez. La mente sumisa de Cristo o la de Pablo somete sus deseos y toda su humanidad a los propósitos de Dios, conociendo que solo en los propósitos de Dios está la posibilidad de vivir con gozo, con propósito y significado en esa tierra. Por algo Dios nos puso en esa tierra, hermanos. Por algo nosotros hemos sobrevivido al COVID. Por algo nosotros hemos sobrevivido a muchas tribulaciones. Por algo Dios nos ha ayudado y hemos sobrevivido a la muerte en nosotros. Por algo, no nomás para que tú sigas en esta vida, tú sigas complaciendo tus deseos, tus caprichos, tus voluntades. No, hermanos. Conociendo que solo los propósitos de Dios está la posibilidad de vivir con gozo, propósito y significado en esta vida, hermanos. Ahora, en nuestra humanidad hay cosas que pueden hacer que nosotros lleguemos a conclusiones erradas, como han pasado. Aun si tenemos una revelación clara, como en este caso. Por ejemplo, los discípulos estaban tristes. Su tristeza que ellos que tenían, ellos no querían que Pablo subiera, ¿no?, a Jerusalén, y mucho menos que ellos pudieran perder a Pablo como apóstol. Su tristeza, su conclusión siempre fue proteger a Pablo. Su tristeza de ellos se entiende que es la revelación de la razón de la revelación, que fue advertir a Pablo que Pablo se preparara para lo que viniera, sino simplemente su advertencia fue: Pablo, no pases allá, no subas allá, porque te espera toda esa tribulación. Eso es como nosotros pensamos, y eso altera cómo oigo la voz de Dios, hermanos. A ver, déjame darle otra checada. Déjame orar otra vez, ¿no? Hermano, no vaya allí, no vaya, porque se va a encontrar y se lo van a zarandear y demás cosas. Te decía, ¿no? ¿Te acuerdas? No vaya allí. Cuando tu mente, hermanos, cuando la mente está ansiosa, cuando tu mente está triste, cuando tu mente está desenfocada, ese no es el tiempo para determinar o discernir la voluntad de Dios. Es como un ejercicio, todo eso en vano. Estos discípulos estaban tristes, no estaban en su mayor capacidad. Pablo les dice en un momento dado: me están rompiendo ustedes el corazón con tanto lloriqueo, ¿no? Por la manera como ustedes están llorando con congoja, que ellos estaban experimentando, los llevaba a la conclusión completamente diferente a la de Pablo que había tenido, ¿no? De esa misma manera, hermanos, nosotros podemos decir que si mi mente está desorganizada, escuchen esto, si mi mente está desorganizada porque mis prioridades están desorganizadas, es muy difícil determinar la voluntad de Dios en mi vida. Si hay algo que frecuentemente los hijos de Dios hacen, es que sus prioridades no están en orden. Sus prioridades, hermanos, no están en orden. De manera que si yo quiero poder determinar con menor dificultad, no quiero decir con mayor dificultad porque no es tan fácil eso, pero con menor dificultad la voluntad de Dios, lo primero que yo necesito es organizar mi mente, mis prioridades de mi vida, hermanos. Es organizar mis prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Y entonces yo podré hacer algo mucho mejor. Hermanos,
Dios está interesado en revelar su voluntad, porque quiere que yo le obedezca, hermanos. De manera que Dios es el primer interesado en revelarme en qué camino yo debo de ir, en qué camino yo debo de andar. Es como el salmista decía en el Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender. O sea, Dios está interesado, es el primer interesado en revelar su voluntad. Yo te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay expresiones claves aquí. Te haré entender, te enseñaré en qué camino debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. De manera que de alguna forma el Espíritu de Dios que mora en nosotros crea estos impulsos, hermanos. Esta iluminación del entendimiento que combina eso con la palabra de Dios. O sea, Dios pone el impulso en mi corazón, me voy a la palabra de Dios, combinado todo esto, hermanos, y hace que esta iluminación, este entendimiento, esta combinación me guíe para poder discernir la voluntad de Dios. En la medida que yo voy viviendo la vida que Él me ha permitido vivir en esa tierra. No estoy aquí nada más para ser uno más de los 7,000 millones de personas que viven en ese planeta Tierra, hermanos. No fui diseñado para eso. No fuimos diseñados para eso, hermano. Nada más por meterte en una estadística de un planeta. No. Estamos aquí con un propósito de Dios. ¿Cómo Dios hace esa revelación? ¿De una manera mística o lo hace de una manera práctica? De una manera práctica. Nosotros no deberíamos estar esperando en Dios que me revele su voluntad vía sueños, vía visiones. Aunque Dios lo ha hecho en un determinado tiempo así en el pasado, aún así Dios decide soberanamente hacerlo en el día de hoy. Está bien en ocasiones, pero esa no es la manera en cómo yo debo de esperar, de cómo yo debo de entender la revelación de la voluntad de Dios para mi vida. No debo de hacerlo así. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos la palabra, Dios crea estos impulsos internos, me da iluminación, me abre puertas, me cierra puertas, Dios crea circunstancias, Dios destruye circunstancias, ¿sí? Pablo entiende que debe de ir a Jerusalén, y el grupo entiende, el otro grupo, que no debe de ir a Jerusalén. La pregunta es, entonces, ¿qué hace Pablo? Entonces ya voy concluyendo, pero quiero compartir algunos principios de cómo discernir esa voz de Dios con relación a este caso y a la vida de Pablo. ¿Sí? Número 1, la voz de Dios es consistente con el propósito de mi vida. La voz de Dios es consistente con el propósito de mi vida. Dios le dice a Pablo, acuérdense, en cada ciudad el Espíritu da testimonio de mí, que en Jerusalén te esperan cadenas y aflicciones. ¿Son esas cadenas y aflicciones consistentes con el propósito de Dios para Pablo? Sí. Por eso es que la voz de Dios es consistente con el propósito de mi vida. ¿Sí me entienden? Número 2, la voz de Dios es consistente con el llamado que Dios me hace. La voz de Dios es consistente con el llamado que Dios me hace. ¿Se acuerdan que cuando Pablo fue convertido, cae del caballo, o cae de la silla, o cae no sé de qué cayó, queda ciego Pablo, y Dios le envía un discípulo de nombre Ananías, ¿se acuerdan? Para que le imponga las manos y ore por él y Pablo recobre la vista, ¿se acuerdan de eso?
Dios le dice a Ananías que Pablo es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel, se los dice. Dios le dice a Pablo, tú vas a llevar mi evangelio a reyes, a gentiles, a los hijos de Israel. Se lo dijo a Pablo, pero también se lo dijo a Ananías. Se lo confirma a Ananías lo que le dijo Dios. ¿Para dónde Pablo quiere ir en esa ocasión? A Jerusalén, donde el Espíritu Santo le ha dado testimonio que allá le esperan y que tiene que ir a Jerusalén. ¿Cuándo quiere llegar? Pablo quiere llegar en el apogeo, en el día del Pentecostés, donde habría mucha gente, habría muchos judíos en Pentecostés, muchos habría. Y dijo Pablo, de aquí soy, y aquí voy, porque ahí me van a escuchar, porque ahí van a escuchar lo que Dios ha hecho en estos tantos años de travesía, en esos 3 viajes misioneros, que te esperan aflicciones, cadenas. Amén, gloria a Dios. Pablo quería contar lo que Dios estaba haciendo ahí. La última vez que estuvo Pablo en Jerusalén fue hace como 5 años atrás. Y dijo Pablo, es tiempo de regresar y regresar para el Pentecostés. Cuando Dios le dice a Pablo que tiene que ir a Jerusalén, eso era consistente con su llamado de presentar la palabra de Dios a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Era consistente al llamado? Sí, hermanos. Si tú crees, si tú eres capaz de determinar a qué te llamó Dios. ¿A qué les llamó Dios, hermanos? Por cierto, ¿a qué les llamó Dios? Si tú eres capaz de determinar a qué te llamó Dios, te será mucho más fácil discernir la voz de Dios y separarla de otras cosas. A mí me han llegado voces y muchas voces, pero aquí estoy. Me han llegado muchas voces, ¿no? Pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque es consistente con el llamado de Dios. O sea, yo tuve que escuchar como 1001 vez la voz de Dios para poder decir, creo que sí, Dios, creo que sí es tu llamada, ¿no? Muchos entienden a la primera, hay muchos que somos bobos y entendemos a la 1001, ¿sí? El llamado de Dios determina tu camino, tu sendero. Dios no tiene el hábito de cambiar tu llamado por las dificultades del camino. No, para nada. A mí me han llegado dificultades mentales, por así decirlo, ¿no? O voces, ¿no? Pero Dios no va a cambiar, porque Él no tiene el hábito de cambiar tu llamado por las dificultades del camino, hermanos. Algo que hemos aprendido en la palabra es que Dios te hace un llamado y en el camino te pueden crucificar. Escúchame, en el camino te pueden crucificar, pero Él no va a cambiar el llamado, hermanos. Él no va a cambiar el llamado. El llamado de Dios no está libre de dificultades, cadenas, aflicciones, a las que Pablo iba a ser sometido. También eso formaba parte del llamado consistente de Dios para la vida de Pablo. Cuando Ananías recibe la revelación de Dios para que hable con Pablo, y probablemente instruyó a Pablo, Ananías, en ese sentido, no solamente lo que le dijo Pablo, que era un instrumento para llevar el evangelio, ¿sí? Le dijo a Ananías, Dios a Ananías le dijo, yo le mostraré cuánto debe de sufrir por mi nombre. ¿Se acuerdan de eso? También a Pablo se lo dijo. Su llamado era consistente con el llamado, hermanos. O más bien el propósito de Dios, su llamado era consistente con lo que le iba a ocurrir después. ¿Te imaginas en el día del Pentecostés que te diga, o más bien, no, dejen cambiar la forma, dejen cambiar la fórmula,
Que en el día de tu conversión Dios te diga: bienvenido al reino de los cielos. Número 1. Noticia número 2. Te voy a enseñar cuánto vas a padecer por causa de mi nombre. Es lo que le dijo a Pablo. Es lo que le dijo a Ananías: dile esto a Pablo. Pero Pablo ya le había dicho Dios a Pablo, y él nada más ratificó, el Espíritu Santo ratificó su llamado de Pablo allí en ese momento. De manera que las cadenas, las aflicciones que Pablo le esperaban eran consistentes con lo que oyó no sé cuántos años antes, 20, 25 años, en su llamado. Por tanto, los discípulos, Agabo y los demás, que quizás no estaban al tanto de esa revelación que él había tenido allí en camino a Damasco, ¿sí? Quizás no podían entender cómo Pablo, él había recibido esta indicación del Espíritu de Dios, porque eso ya le había dicho Dios de antemano a Pablo, que parte de su vida iba a consistir en cadenas, en aflicciones. No lo dieron por muerto en otras ocasiones, no le dieron lapidazos, no le dieron latigazos, no le dieron varazos. Ya sabía Pablo todo esto. Tercer lugar, la voz de Dios es consistente con su palabra. La voz de Dios es consistente con su palabra. Pablo conocía la palabra de Dios, tenía que haber conocido los evangelios, aunque él no caminó con Cristo, entendemos esto, pero para esa época ya habían pasado como 20, 25 años de la muerte del Señor Jesucristo. Él había tenido contacto con Pedro, había tenido contacto con Jacobo, con los líderes de la iglesia. Él tenía que haber conocido la historia de todo esto. Incluso caminaba mucho con uno que era Lucas, que prácticamente también él conocía mucha historia. Y Pablo sabía que lo que él le estaba pasando fue exactamente lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él va para Jerusalén y que va a sufrir mucho en manos de las autoridades, recuerden esa verdad, lo que le pasó, y tú sabes lo que pasó. Uno de sus discípulos, Pedro, un sanguíneo, ¿no? O sea, porque le revoloteaba mucho la sangre, se la calentaba mucho, ¿no? Impetuoso, se detuvo y le dice: Señor, que eso jamás te acontezca, no vayas a Jerusalén. ¿Es lo mismo? Pablo sabe que eso es lo que estaba pasando ahora. Le pasó al Señor Jesucristo, y ¿sabes qué? Pedro no lo hizo en mala onda, o sea, de decirle no vayas allá. Pedro amaba al Señor de alguna manera, le llegó a amar más después de la caída, pero Pedro amaba al Señor. Pedro no quería que el Señor sufriera. Le dice: Señor, no vayas allí porque te van a matar. Ya lo estás diciendo tú. Lo que no entendemos, hermanos, es que muchas veces la voluntad de Dios involucra dolor y sufrimiento. Muchas veces la voluntad de Dios involucra dolor y sufrimiento. Y pensamos que eso probablemente no es la voluntad de Dios. ¿Sí? No es la voluntad de Dios. Se lo dije, hermano. Mire lo que le pasó. Por estar desobediente. Mire esto. Por terco, por no, todo eso, ¿no? Porque cuando es el caso, hermanos, esa es nuestra conclusión. Pero se nos olvida, hermanos, se nos olvida que mucho de la voluntad de Dios está involucrado el dolor y el sufrimiento. Y nosotros no queremos sufrir. Y los discípulos están concluyendo eso por lo que acabo de explicar, hermanos. Bueno, no que Dios es un Dios de amor, no que Dios te ama. ¿Por qué te hace sufrir? Es lo que te dice tu mente, lo que te dice la gente. Bueno, el propósito número 1 declara la palabra de Dios que Él va a formar la imagen de su Hijo en mí. Acuérdense.
Y no hay nada como el dolor y el sufrimiento y el desierto y la carencia y la dificultad para formar dicha imagen en mí, hermanos. Porque Él mismo sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Sufrir por sufrir, hermanos, también les voy a decir esto, no tiene sentido, hermanos. Sufrir por sufrir no tiene sentido. Acatar la voluntad de Dios y que eso implique sufrir, tiene mucha razón eso. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Porque muchas veces nos metemos nosotros solitos en chaleco de 11 varas. Nos metemos nosotros sin que sea la voluntad de Dios y que, no, yo quiero experimentar más. Y dolor y sufrimiento, no tiene sentido así. Pero cuando Dios te dice, entra, ve a Jerusalén, sube a Jerusalén, ve a la cruz, ve allá, y tú vas allá y encuentras el dolor y el sufrimiento, dices, vale la pena. Lo otro no vale la pena, no tiene razón, hermanos. ¿Se acuerdan de José, que lo vendieron sus hermanos? Lo vendieron como esclavo y él estuvo preso, estuvo en dificultades, en medio de la voluntad de Dios, para salvar ¿a quién? A la nación de Israel, hermanos. También quiero comentarles esto. El contentamiento no fue lo que determinó que Moisés estuviera 40 años en el desierto, liderando a este pueblo. El contentamiento no fue lo que determinó que Jesús fuera a la cruz, porque dice Isaías, el gozo puesto delante de él, ¿se acuerdan? Pero no era algo que él estuviera viviendo todavía el Señor Jesucristo, ¿sí? No fue tampoco para el apóstol Pablo eso. Entonces, ¿qué es lo que determina el llamado de Dios para mi vida, hermanos? El llamado de Dios para tu vida lo determina simplemente el llamado de Dios. En un sentido de propósito, de lo que haces de una manera directa o indirecta, contribuye a impactar el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es nuestro llamado, hermanos. Que de una manera directa o indirecta contribuyas a impactar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado? Por eso Él tenía un propósito para venir aquí en la tierra. Que nosotros podamos indirectamente o directamente contribuir a impactar el reino de los cielos aquí en la tierra, hermanos. Dios no me dejó aquí, si soy su hijo, por ninguna otra razón que no sea impactar el reino de Dios aquí en la tierra. Los discípulos de Pablo, los que estamos hablando aquí en Cesarea, creían conocer cuál era la voluntad de Dios para Pablo. ¿Y cuál era? Que no fuera a Jerusalén. ¿Has visto que frecuentemente podemos discernir cuál es la voluntad de Dios para otros, menos para mí? Hasta dicen, oran por ti, dice el Señor así, pero nosotros ni sabemos por qué rumbo andar, pero sí podemos decirles qué rumbo seguir a la otra gente. ¿Sí me doy a entender con esto? Cuando de la voluntad se trata de Dios, hermanos, tenemos que ir paso a paso, porque es como un reloj. El de nosotros tiene 24 horas, ¿no? Nuestro reloj. El reloj del Señor es la eternidad. La voluntad de Dios es compleja, hermanos, porque Dios no hace cosas como yo me imagino que yo las haría. Los discípulos estaban rogándole a Pablo de una manera emotiva que no fuera, y tanto insistieron que Pablo dice, ya, me han quebrantado el corazón ustedes. Agabo, está bien, me van a atar, pero sabes, yo estoy dispuesto a ser atado y hasta morir por el Señor Jesucristo. No sigan llorando y quebrantándome. Es como si me estuvieran impidiendo que yo haga aquello por lo cual Dios me ha llamado. Pero su tristeza misma les impedía ver a ellos lo que Pablo estaba viendo, hermanos, lo que Pablo estaba recibiendo. Yo creo que nosotros somos algo similar. Vamos concluyendo.
En el versículo 14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, primero estaban diciendo que por el Espíritu, ¿no? Después concluyeron diciendo, hágase la voluntad del Señor. Eso fue lo mejor que pudieron haber dicho estos. Hablaron, lloraron, le rogaron y dijimos que por el Espíritu. Pablo dice que da otra conclusión, que tiene que ir con relación a lo que el Espíritu le ha dicho. Nos callamos y dijimos, y que se haga la voluntad de Dios. Versículo 15-16. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo un llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Pablo estaba dispuesto a ir a Jerusalén, hermanos, no solamente por el Espíritu que le había revelado que tenía que ir y que le esperaban cadenas y aflicciones, porque el Espíritu le pudo haber revelado otra cosa, pero escuchar después a Agabo confirmación, después escuchar a las profetisas confirmación, a Lucas, a los discípulos, pudo haber dicho, bueno, quizás yo me equivoqué. Todos están diciendo que no suba. Ciertamente lo mismo me dijeron, que yo voy a recibir cadenas y aflicciones. Bueno, a lo mejor yo me equivoqué y me emocioné porque va a ser el día del Pentecostés y van a haber miles de personas, y a lo mejor yo me emocioné. Él pudo haber dicho eso, porque todos los demás están diciendo que no suba. Pero Pablo confiaba en la voluntad de Dios, que dije al principio que es agradable, lo que implica que si eres sumiso a la voluntad de Dios, en medio de ella tú vas a experimentar gozo. Dios no nos llama a vivir su voluntad para que yo viva en una ansiedad, sino Dios me llama a vivir en gozo. Pablo fue a Jerusalén porque sabía que la voluntad de Dios también es agradable, pero también es perfecta. Que no hay otra mejor voluntad que la de Dios. Que la voluntad nuestra muchas veces nos parece mejor hasta que comenzamos a vivir las consecuencias que debo de vivir por causa de que yo me emociono y hago las cosas a mi voluntad. ¿Qué voluntad hacemos nosotros? ¿La de Dios o la nuestra? Pablo fue a Jerusalén confiando en que esa voluntad de Dios no solamente es agradable, perfecta, sino también es soberana. Soberana. En otras palabras, nadie la puede cambiar, hermanos. Nadie la ha cambiado y tenlo por seguro que nosotros no vamos a cambiar la voluntad de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, tienes un propósito. Ni su propio hijo pudo cambiar su voluntad. Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa. Pero sino que se haga tu voluntad, ¿y qué? Y no la mía. Es una voluntad soberana. Y al ser soberana es una voluntad que controla todas las cosas. Controla las cadenas que le esperaban a Pablo. Controla las aflicciones que están teniendo el pueblo de Dios. Vean. Pablo también sabía que la voluntad de Dios es santa, hermanos. Y por tanto no hay maldad en la voluntad de Dios. Estoy metido por voluntad de Dios en esa tribulación, no es malo. Es santa esta voluntad de Dios. No lo hace con dolo Dios. Muere como gusano, arrástrate. No. Hermanos, Pablo fue a Jerusalén porque él entendía que la voluntad de Dios es justa, hermanos. Es justa aunque yo tenga que pasar por injusticias. Lo que a Cristo le ocurre en la cruz no fue justo para él. Porque él, ¿qué era, hermanos? Él era inocente. Pero no fue un acto de injusticia en el sentido de que Dios lleva a cabo su justicia sobre los hombros de Jesús para que luego nosotros pudiéramos llegar a ser fruto de su justicia. Pablo conocía
y hoy también nosotros conocemos por la palabra de Dios esto, hermanos. Termino, 2 minutos, denme. Cuando tú conoces la voluntad de Dios de esa manera, confías en el carácter de Dios de esa manera, hermanos. A la hora que Dios te hace revelaciones como las que le hizo a Pablo, de cadenas, de aflicciones en Jerusalén, no te echas para atrás como muchos se han echado para atrás, porque tú sabes en quién has creído. Te llegan las tribulaciones y lo primero que haces es correr, es tratar de resolver en tu propia voluntad las cosas. Tienes problemas económicos, háblale a fulanito, ¿no? Tienes problemas médicos, háblale al doctor. Tienes problemas, no es malo, pero primero vengamos a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué hago? Él te abre y te cierra puertas. Tú sabes que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla, hermanos, porque tú sabes que el Señor te envía. No solamente te envía, sino que también ya ha estado donde Él te va a enviar. Él ya ha estado y viene ahora contigo y te lleva en el camino a donde Él ya sabe que es agradable, que es perfecto, que es santa su voluntad para con nosotros. Y tú sabes que Dios está por ti y no contra ti, pero que tú tienes que decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para ti. Si muero, muero para ti. Lo peor que me puede pasar, lo mejor que me puede ocurrir es llegar a su gloria. Lo peor que me puede pasar es morir de esa tierra, ¿sí? Pero lo mejor es entrar a la gloria celestial, hermanos, para yo encontrarme con Cristo Jesús. Cuando tú entiendes de esa manera, tú puedes ir a Jerusalén, tú puedes ir a Troas, tú puedes ir a Fenicia, donde Dios te mande. Tú puedes ir hasta lo último de la tierra. No importa lo que te espera, no importa quién sea tu enemigo. Tú descansas y esperas en Dios, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén fuerte, hermano? Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.